Bueno, compañeros y profesor, mi nombre es Fernando Vega, yo pertenezco al grupo de Vaquitas, los creadores del lenguaje Vaquitas. Em, Ahora lo que vamos a hacer es proceder a explicar cada uno de los pasos que se llevaron a cabo para completar la creación de este lenguaje. El primer paso, como bien ya sabemos, es la gramática. Entonces lo que va a proceder es a explicar cómo fue que nosotros planteamos la gramática para así empezar con la creación o seguir con la creación del lenguaje Vaquitas. El lenguaje Vaquitas, primero que todo, fue hecho con el propósito de ayudar a a la población que trabaja en el área de ganadería, a administrar y llevar orden en la granja. Entonces, por eso fue, en honor a eso, fue que se le puso el nombre de Vaquitas. Bueno, iniciando con la explicación de la gramática, siempre tenemos el programa, que siempre va a tener un comentario o una asignación o una función y puede tener más. Por ejemplo, puede empezar con el comentario, después puede haber una asignación, después puede haber una función. Después tenemos principal, tenemos la palabra reservada a producir, que siempre se va a utilizar para la creación de una función, y la función principal, que es la que corre, pues lo principal siempre es a llamar suelte la vaca, seguido de las instrucciones entre llaves. El comentario siempre va a tener la palabra reservada mu. La asignación va a tener el identificador, el nombre de la variable, después la palabra reservada marcar y con lo que se quiere asignar. Puede ser un identificador, un valor, una invocación o una expresión matemática en este caso. La función, como dijimos antes, inicia con la palabra reservada a producir, seguido del identificador, o sea, el nombre de la función, los parámetros entre paréntesis y las instrucciones entre llaves. Después tenemos la invocación. Aquí cambiamos un poco de lo que estamos acostumbrados, ya que normalmente siempre es el nombre de la función que queremos invocar, los parámetros y listo. Aquí nosotros agregamos la palabra se va a chiflar antes de esto para realizar una invocación. Después tenemos la expresión, lo cual sería una expresión matemática, la cual puede ser una primera expresión o un dato o un identificador. Después tenemos que la primera expresión es una expresión, un operador o una expresión. Entonces siempre vamos a tener estos dos datos o estos dos valores que vamos a trabajar con el operador, que puede ser una primera expresión, o sea, otra expresión más, un dato o un identificador. Y los operadores tenemos que desengordar para más, destazar para menos, reproducir para multiplicar y repartir para división. Después tenemos los parámetros que van a ser valores, puede ser un valor o más, separados por coma, en el caso que haya más de uno. Después la instrucción, que siempre va a ser una bifurcación, o un ciclo, o una asignación, o un retornar, o un fallo, o un comentario. En la bifurcación tenemos toro, como el if, eh, como bien ya sabemos, tiene sus condiciones entre paréntesis, seguido de las instrucciones entre llaves. Podemos tener el vaca, que sería el if, siendo la analogía con Python, es las condiciones entre paréntesis y las instrucciones entre llaves. O podemos tener también el ternero, el cual es el else. Este no tiene condiciones y solo tiene las instrucciones entre llaves. Una condición tiene la comparación, tiene el con y el if, el con o el sin, perdón, los cuales son el and y el or. Y otra comparación. La comparación puede ser un valor, un comparador, y el valor. Entre los comparadores tenemos el más gordito como mayor, o menos gordito como menor, más igual gordito como mayor o igual, menos igual gordito como menor o igual, igual gordito para igual y no gordito para diferente.
En el ciclo tenemos la palabra reservada arrear, las condiciones y después las instrucciones. Tenemos subastar para hacer un retorno. Tenemos el fallo con se salió la vaca y el valor siempre va a ser un identificador o un dato. Los identificadores son siempre cualquier palabra que nosotros queramos pues tener siempre iniciando con minúscula y el dato puede ser un entero, un flotante, un booleano o un texto. Como entero tenemos todos los números, ¿verdad? Flotantes números con pues con comas, con decimales. El texto va a ir siempre entre barras inclinadas y el booleano va a ser verdadero o falso. Y como las funciones del ambiente estándar tenemos exhibir, que tiene un dato, e imprime el texto en pantalla. Alimentar recibe un entero y retorna el número +1. Ayunar igual recibe un entero y retorna el número -1. Achicar recibe un texto y recibe el texto y convierte a minúsculas todo el texto y concentra hacia el opuesto, que recibe el texto y lo convierte a mayúsculas. Ahora, explicado el primer paso, el cual es la gramática, vamos a proceder a explicar el segundo paso, el cual es el explorador. Este explorador lo que tiene es una clase componente, el cual puede ser de un tipo de lo que vimos anterior en la gramática, puede ser un comentario, una palabra reservada, un principal, puede ser un condicional, una repetición. Después tenemos la clase componente léxico, la cual eh, va a tener el tipo, que va a ser un de tipo componente, puede ser todos estos que vimos arriba. El lexema, que es lo que es. Por ejemplo, si tengo la variable vaca1, entonces ese es el lexema, vaca1. Posición es una tupla con las coordenadas de X y Y donde se encuentra en el archivo de texto. Y la línea es un string de toda la línea donde se encuentra ese componente léxico. Después tenemos la clase explorador, la cual tiene la lista de los componentes que se aceptan para cada tipo. Entonces tenemos el comentario que se acepta mu y así con todo lo que ya eh, con lo que vimos anteriormente en la gramática. Tenemos el método explorar, lo que hace es ir explorando, abre el archivo e itera las líneas del archivo para procesar los componentes y ver que concuerden con lo que estamos aceptando. Aquí utiliza el método procesar línea, el cual está abajo, y lo que hace es procesar cada línea individualmente y, y verificar que concuerde con lo que estamos aceptando. Esta retorna la lista de componentes que fuimos pues metiendo a lo largo del recorrido que se le hizo al archivo de texto y después tenemos el último método, el cual es imprimir componentes, que simplemente lo que hace es imprimir los componentes. Vamos a probarlo con esta función, que es una función que en realidad no hace mucho, solo es para probar eh, el explorador. Y pues tenemos una función que es exactamente igual, solo que está mala. No tiene el subastar, tiene un sub ahí que en realidad no existe en el lenguaje. Vamos a probarlo con el bueno y vemos que aquí está toda la información. Por ejemplo, vemos el identificador, que es una función. Vemos palabra reservada, que es producir. Vemos, por ejemplo, asignación, vemos marcar, programa matemático, repartir y no tira ningún error porque este es el bueno. Ahora vamos a probarlo con el ejemplo malo, el cual es exactamente igual, lo único que tira es un error aquí en la fila 6, no se reconoce sub, como dije antes, no existe sub en nuestro lenguaje, y después continúa con el resto. Y esa sería la explicación del explorador. Ahora continuamos con lo siguiente. Ok, ahora se va a explicar la parte del analizador, empezando por la parte del árbol de sintaxis abstracta. Entonces se crea una clase de tipo nodo que va a tener los tipos de los nodos del árbol, que serían enums,
de los diferentes identificadores que pueden haber o partes de la gramática que se crearon anteriormente, como un programa, una asignación, una función, etc. Luego vamos con la clase del nuevo árbol, que va a tener un tipo, contenido y sus atributos. Entonces, al iniciarlo, se le asignan los diferentes variables que tiene. Luego se crea la función visitar, que lo que hace es de la clase visitador, se usa la función de visitar. Entonces, se crea una función para darle formato a los nodos, a la información que tenga el nodo. Luego, se crea la clase árbol de sintaxis abstracta, que tiene pues, la raíz, que sería un nodo, y va a tener las funciones de imprimir preorden y preorden. Imprimir preorden lo que va a hacer es llamar a la función preorden para la raíz, o sea, el nodo que se tenga en ese momento, que se le mande. Y entonces preorden lo que hace es de manera recursiva, se dice que si el nodo no es nulo, entonces para cada subnodo de ese nodo se va a llamar igual a preorden y imprimir hasta que llegue al final del árbol. Y así eso es lo que va a ir haciendo de esas funciones, y es el árbol de sintaxis abstracta. Luego está el analizador, en el que, bueno, se crea la clase analizador y tiene, bueno, componentes léxicos, que serían los componentes que se vayan a analizar, la cantidad de componentes, la posición del componente actual en la lista de componentes y el componente actual como tal. Entonces, bueno, al iniciar se asigna cada una de las variables anteriores y se crea el árbol de sintaxis abstracta para la clase. Entonces se tiene la función de imprimir árbol, que lo que hace es llamar a la función de imprimir del árbol e imprime vacío si la raíz no es nada y si no, imprime en preorden, que es la función que vimos anteriormente. Luego tenemos la función analizar, que hace el análisis siguiendo el esquema por descenso recursivo. Eso significa que va a empezar desde arriba hasta abajo y llamar recursivamente. Esto porque empieza con el programa y dentro del programa van a haber más funciones que se tengan que llamar y dentro de esas se van a llamar más funciones y así va a ir bajando hasta que ya analice todo el programa. Entonces empieza con analizar programa, que aquí tenemos la gramática y se crea una lista de nuevos nodos. Esta lista va a estar en casi todas las funciones, puesto que son nodos que se van agregando para poder saber al final cuáles son los nodos que se tienen. Entonces, mientras que sea true, se analiza si es una invocación a una función con la palabra chiflar, que es la que utilizamos para invocar. Si no, puede ser una asignación, entonces se llama la asignación, y si es una función, se identifica con la palabra producir. Entonces, si tiene la palabra producir, llama a analizar función. Si no, hace un break y sale del while y retorna el nodo árbol y con el tipo nodo, el programa, con los nodos nuevos. Y, y entonces también tenemos la función analizar asignación. Entonces se tiene una asignación con la gramática y los nuevos nodos, igual se crea la misma lista, se hace para cada uno y entonces hay que validar. Entonces para una asignación se necesita un identificador, luego la palabra marcar y luego cualquiera de estas. Entonces se suma el identificador. Luego se verifica que esté la palabra marcar y luego ya es cuando se valida para cada uno por un identificador, un dato, una invocación, una expresión y igual se llama a su función de analizar. Entonces luego tenemos analizar expresión, que lo que hace es que se tiene la primera expresión, que va a ser la primera, luego el dato y luego el identificador. Entonces igual la lista de los nodos y entonces se tiene que validar que haya un paréntesis para la primera expresión. Entonces se verifica, se analiza la primera expresión y se verifica. Y luego se sigue con el dato y luego se sigue con el identificador y se retorna. Luego tenemos analizar primera expresión, que va a ser para analizar la primera expresión que se analiza en expresión. Y es lo mismo, entonces se tiene que tener una expresión, un operador y una expresión.
la misma lista y se tienen que analizar todas. Y se retorna. Luego vamos con analizar función, que función necesita producir un identificador, parámetros entre paréntesis, y luego las instrucciones. Entonces se crea la misma lista, se verifica la palabra producir, y luego se tiene que validar si es principal la función para analizar principal, y si no, se verifica lo demás, un identificador, los paréntesis para los parámetros, y luego los bloques de instrucciones. Luego vamos con, se retorna. Y luego vamos con analizar invocación. Se necesita tener la palabra chiflar, un identificador y los parámetros. Entonces se utiliza lo mismo, se verifica la palabra chiflar, se verifica el identificador y los paréntesis. También tenemos analizar parámetros de la función. Con lo mismo, siguiendo la gramática, se crea la lista, se analiza el valor y luego se tiene que haber una coma separando en caso de que haya más de un identificador y se analiza. Luego, analizar parámetros de la invocación, se tienen los datos y pueden haber más parámetros en la invocación. Entonces, se analiza el valor y si hay una coma, se verifica para los siguientes datos. Luego, para analizar una instrucción, puede tener esto según la gramática, entonces se tiene que hacer diferentes ifs para cada una de los tipos que hay aquí. Caso se salió la vaca, es un error, entonces se llama el error. Toro es una bifurcación, vaca es una bifurcación, ya que tienen la misma funcionamiento toro y vaca, y ternero sería también una bifurcación. También tenemos arrear, chiflar y los identificadores, cada uno con su análisis. Luego, analizar ciclo, igual se necesita la palabra arrear y las siguientes cosas. Entonces, verifica arrear y va verificando todo en orden, va en el mismo orden de la gramática todo. Luego, analizar bifurcación, se llama analizar ganado, y en analizar ganado lo que se hace es validar si es toro o vaca, haga lo mismo. Si es ternero, entonces verifique diferente, porque nada más debería tener la palabra ternero y la instrucción, no como en toro y vaca, que necesita una condición entre paréntesis. Luego, para analizar condición, se tiene la comparación, una comparación, luego con o sin y comparación. Entonces se realiza el mismo proceso siguiendo la gramática. Y eso sería con un or y un and, que serían con y or, un sin. Luego, analizar comparación, se tiene un valor, un comparador y otro valor. Entonces se tiene que hacer en ese mismo orden el análisis. Y siempre retorna el tipo del nodo con los nodos agregados. Luego se tiene analizar valor, que sería un identificador y un dato, que se realiza de la misma forma. Se valida y se analiza. Luego se analiza el retorno, que se necesita la palabra subastar y la palabra valor. Entonces se crea la lista y se llama a verificar y se verifica subastar. Crean los tipos de retorno, que estos son los que se pueden, las cosas que se pueden retornar, y se analiza el valor y se retorna. Luego está el analizar dato, que analiza el tipo de datos simplemente. Entonces puede ser entero, flotante, booleano o texto y se retorna el nodo. Luego analizar fallo, eso es cuando ya cuando ya se identifica un fallo, entonces se analiza y entonces se le da, se tiene que verificar que se va a imprimir, se salió la vaca. Luego está analizar principal, que se necesita producir, suelte la vaca y una instrucción. Entonces se verifica que esté la palabra suelte la vaca en el nodo y se llama analizar bloque de instrucciones de manera recursiva. Luego se tiene analizar bloque de instrucciones, que lo que tendría es esto, las llaves y varias instrucciones. Entonces se tienen nuevos nodos y se verifica que se abren las llaves. Se llama analizar instrucción y se tiene que
que ver estas cosas, que estén estos tipos de palabras o que haya un identificador. Entonces lo que se hace es analizar a la instrucción, son las cosas que se pueden utilizar dentro de una instrucción. Y al final siempre tiene que cerrar las llaves, porque se tiene que verificar que el último sea unas llaves cerradas. Luego se retorna. Después tenemos verificar operador, que lo que tenemos es engordar, destazar, reproducir y repartir. Entonces se llama operador, a verificar el operador matemático. Y luego se crea el nodo y se pasa al siguiente componente. Lo mismo con verificar booleano, se verifica que sea booleano, no, y se pasa al siguiente componente. Para verificar un comparador, se tiene más gordito, menos gordito, más igual gordito, menos igual gordito y no gordito. Entonces se verifica, se crea el nodo y se pasa al siguiente componente. Luego se verifica el texto, que son estas cosas las que pueden haber en un texto. Entonces se verifica que sea un texto, se llama el nodo y se pasa al siguiente componente. Luego, para verificar un entero, lo mismo, se tiene que hacer el mismo procedimiento. Para verificar un flotante se da el mismo procedimiento, verificando que sea cualquiera de estas cosas. Luego está verificar identificador, que puede tener cualquiera de estas cosas. Y se verifica el tipo del componente y se pasa al siguiente componente. Luego está verificar, que lo que va a esperar es una entrada, y entonces mientras que la entrada sea igual al componente actual, se pasa al siguiente componente, y si no, se tira un error. Igual con el tipo del componente, si no es el tipo esperado, el actual, entonces se tira un error. Y por último, la de pasar al siguiente componente, que pasa al siguiente componente, y lo que se hace es sumar a la cantidad de componentes y se suma la posición actual. Y se añade a la lista. Y esto sería el analizador. Luego, para correrlo en una terminal, se pone en este formato Python vaquitas.py, solo analizar. Y aquí usamos un ejemplo. Y lo que hace es retornar los tipos de los parámetros. Entonces, lo que hace es tirar tipo nueva función, un identificador, y esto es lo que hace. Ya esto lo analizó y lo identificó, que es lo que tiene el programa, y eso es el proceso de análisis. Bueno, ahora en esta etapa del proyecto de vaquitas vamos a ver el verificador. Este verificador está basado en la implementación de ciruelas. En esta etapa del proyecto, el verificador es el que se encarga básicamente de adornar el árbol de sintaxis abstracta. Para esto se tiene una tabla de símbolos, ¿verdad? Donde tenemos varias funciones que, por ejemplo, este abrir bloque es para ver el alcance del componente que estamos analizando. Cerrar bloque es para también como cerrar el bloque que estamos analizando y así tener un control del alcance. Tenemos la función de generar registro, que es la encargada de añadir los atributos a la tabla de símbolos, y una de verificar existencia para ver si el nombre dado existe en la tabla de símbolos, y la función para imprimir la tabla de símbolos. También tenemos una clase de visitante, que es la que se encarga de verificar cada tipo de nodo del árbol. Lo verifica, digamos, si por ejemplo es una asignación, entonces tenemos una función específica para visitar la asignación, así con todos los tipos de nodos: asignación, expresión, función, invocación, parámetros, bifurcación, instrucción, condición, así todos los tipos. También, por ejemplo, si es texto, si es entero, si es flotante. Y aquí están las funciones, que lo que se encarga es añadir la información al nodo. Ahí tenemos todas
las que repetimos, todas las funciones de visitar cada componente, que como dije es la que se encarga de adornar el árbol con la información respectiva. También se verifica si existen, si todo está. Igual visitar retorno, visitar errores, las instrucciones. También tenemos la clase verificador, que es la que cuenta con el árbol de sintaxis abstracta, el visitador, que es de tipo visitante, y la tabla de símbolos. Aquí lo cargamos, igual que cargamos el ambiente estándar, que tenemos ahorita dos funciones porque tuvimos que hacer un cambio en la gramática. Y bueno, tenemos la función de imprimir el árbol de sintaxis abstracta en preorden. Y básicamente esto sería, ya que el verificador es el que se encarga de adornar el árbol que ya teníamos, con información, por ejemplo, de la profundidad y entre otros, y el tipo. Aquí podemos ver un ejemplo corriendo de lo que se encarga del verificador. Por ejemplo, aquí se puede ver las direcciones de memoria, el tipo de nodo, los atributos que tiene, y eso sería de mi parte. Muchas gracias. Ok, ahora para hablar de nuestro generador. Este consiste básicamente del árbol de sintaxis abstracta, un visitador. En este caso es un visitante que nos ayuda a transpilar a Python y un ambiente estándar, que son estas funciones de acá que nos facilitan el código. Esta clase básicamente lo que tiene es este método generar, que guarda en una variable el string que nos genera el visitador al visitar el árbol de sintaxis abstracta. Imprime nuestro ambiente estándar e imprime el resultado. Ok, el visitador lo que va a ir haciendo es ir visitando nodo por nodo el árbol de sintaxis abstracta, y dependiendo del tipo de nodo que sea, lo que hace es en un resultado, un string con el formato que le queramos dar, va a ir guardando las instrucciones que obtenga del nodo del árbol de sintaxis abstracta. Y esto lo hace para cada tipo de componente que tenemos del árbol. Lastimosamente, esto no nos funcionó del todo, ya que el visitante sí pasa nodo por nodo y los visita, pero y sí genera el código con la instrucción, pero no sabemos por qué no se guarda, no se hace el join, digamos, a la variable resultado. Entonces, cuando lo vamos a probar, pasa lo siguiente. Lo que pasa es que se genera, bueno, tenemos aquí el árbol de sintaxis abstracta, y aquí va a ir pasando por cada uno de los elementos, cada uno de los nodos del árbol, imprime nuestro ambiente estándar, pero cuando llega a imprimir el resultado, pues imprime un string vacío y no logramos resolver este problema. Entonces nos quedó a medias nuestro generador. Y eso sería nuestro proyecto. Muchas gracias.